platicar con todos ustedes y con el maestro Ramón Celaya, especialista en inteligencia y fuerzas armadas. Quiero que podamos entender la magnitud de lo que pasó ayer. Muy importante, ¿qué significa el Cártel Jalisco Nueva Generación? Se habla de su líder, del Mencho abatido, de todo lo que vivimos ayer, una cosa por parte del cártel de sembrar terrorismo a la población civil, a los turistas, en fin, en México, básicamente. Pero ¿qué significa este cártel? ¿Por qué resultó tan poderoso? ¿Cuánto representa en dinero? ¿Qué significa? Si pudieras, maestro, brevemente, porque vamos a tener unos minutos, pero el Cártel Jalisco Nueva Generación surge cuando viene esa escisión del cártel del milenio. Estamos hablando antes del 2012. ¿Es correcto? ¿Cómo surge el Cártel Jalisco Nueva Generación? Buenos días, Fernanda. Un gusto saludarte y a los amigos de Imagen. Efectivamente, el cártel de Jalisco Nueva Generación hoy en día era el cártel más poderoso de México. Después de la detención del Chapo Guzmán y el debilitamiento del cártel de Sinaloa, que en su momento llegó a ser el más importante, hoy el enemigo público número uno de México era Jalisco Nueva Generación. Era un cártel que tiene presencia en 26 estados de las 32 entidades federativas del país. Tiene presencia al menos en 3 continentes en el mundo, principalmente en Europa, Asia y Sudamérica, y es una organización criminal responsable de traficar al año más de 1,000 toneladas de drogas sintéticas y de estupefacientes a los Estados Unidos. Es una organización transnacional de las drogas, organizada como una gran empresa criminal, con una estructura muy claramente definida de logística financiera, lavado de dinero y por supuesto la rama operativa. Entonces, para magnificar y entender la detención y el abatimiento de Nemesio Ceguera, estamos hablando del narcotraficante más buscado en México, pero también en muchos países del mundo. Por eso es que creo que sí es de una gran relevancia su detención y bueno, y su abatimiento como finalizó. Maestro Celaya, fíjate que algo que recuerdo importantemente, este cártel, lo que yo recuerdo periodísticamente es que fue el primero, si lo podemos poner en palabras más sencillas, que se militarizó, que logró como un ejército, si lo podemos poner así, muy, muy sencillito. Empezó a usar drones, entrenamiento especializado, armas sofisticadas, jerarquía muy rígida, explosivos en combates territoriales. O sea, sí la estructura de un poder económico muy importante. Antes sería creo que fácil de explicar que antes los cárteles el dinero ganado lo volvían a invertir en la droga, pero estos no. O sea, estos lo invirtieron en una estrategia y en una estructura fuertemente militarizada, ¿es correcto? Así es, Fernanda. El Mencho entendió perfectamente que para lograr crear una organización poderosa en su cártel, tenía que crear varias áreas especializadas, en este caso la parte militar, la parte operativa, y empezó con el reclutamiento de ex militares mexicanos y ex policías mexicanos. Sin Fíjate. embargo, no se quedó ahí. Cuando vio que la tendencia militar en el mundo estaba evolucionando, empezó a contratar e importar ex militares de otras partes del mundo. Se han detectado muchos colombianos, muchos guatemaltecos en el cártel de Jalisco, pero incluso también muchos ucranianos, exmilitares de Fíjate. este país, que han venido a fortalecer las capacidades de este cártel en la parte operativa. Como bien lo mencionas, Fernanda, este es de los pocos cárteles que tienen departamentos especializados en coches bomba, es decir, en explosivos. Tiene un área que le llaman los droneros, que se encarga de los drones explosivos. Y hay que recordar que en el conflicto Rusia-Ucrania, los drones explosivos hicieron como su aparición mundial, porque eran drones no necesariamente de uso militar adaptados, que se volvieron kamikazes, drones suicidas, y en realidad el dron adaptado con un explosivo hacía su función de estrellarse contra el blanco y causar la mayor cantidad de bajas.
Hemos visto que incluso tienen áreas de inteligencia y de contrainteligencia, pero también en materia de drones. Tienen aparatos denominados en la industria militar como Skyfender, que son unos antidrones para combatir a sus enemigos que cuentan con este tipo de aparatos. Entonces, tienen una rama militar muy sofisticada, muy especializada, de un área de secuestros, de ejecuciones, sicariato, de drones, de explosivos, de inteligencia, de contrainteligencia. Entonces, sí, el cártel de Jalisco convirtió a su organización en un aparato muy poderoso desde el punto de vista operativo. Eh, Aquí vale la pena puntualizar que este exitoso operativo por parte de la Defensa Nacional, implementado por el Gobierno de México, este hombre, Omar Harfuch, presidenciable, ¿eh? Por donde la vean, pero tiene con qué defenderse. Eso me parece muy importante, maestro, ponerlo en la mesa, porque es justo lo que estamos viendo. Nos escuchamos mucho en Guadalajara, en Guerrero, vaya, Jalisco, Guerrero, en Zacatecas, en toda esta zona, en Tamaulipas, en Nuevo León, y la gente está muy conmocionada, pero es que venimos de los abrazos y esto solamente se puede terminar con balazos. Pero entonces tenemos con qué defendernos. Absolutamente. El Estado mexicano, no ahorita, desde hace muchos años, ha demostrado tener la capacidad Claro. operativa y estratégica para enfrentar cualquier tipo de riesgo. En administraciones pasadas se hicieron detenciones, enfrentamientos y obviamente el Estado mexicano salió avante. Desgraciadamente, la administración pasada se omitió combatir al crimen. Claro. El, el empoderamiento del cártel de Jalisco se debe en mucho a 6 años en una omisión grave en seguridad pública que se dejó crecer al cártel, se dejó empoderar y hoy la administración actual y la presidenta tiene que enfrentar algo que no es su culpa. Tiene que enfrentar la omisión de 6 años perdidos en seguridad y por eso enfrentamos un cártel empoderado. Tiene mucha razón. Omar García es el hombre fuerte del gabinete, es un hombre con muchas capacidades policiales, pero ya se ha entendido esto a nivel presidencial. Obviamente en comunicación política no se va a decir, no se va a reconocer, pero la estrategia de abrazos no balazos, pues ya quedó sepultada, fue una estrategia fallida y ya quedó claro que no se puede tener a un cártel con la capacidad técnico-militar como es Jalisco Nueva No. Generación a base de abrazos. Tiene que ser con la fuerza del Estado. Ahora, fíjense un tema del cártel Jalisco, que esto me parece muy interesante. Ellos empezaron con tráfico de drogas, empezaron con la cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo. Ellos son los que empiezan con el tema del fentanilo, pero luego viene una diversificación criminal que de eso poco se habla. Ellos empezaron con la extorsión de piso, cobro de piso, con la extorsión, con el secuestro. O sea, cómo diversifican, se meten al huachicoleo, se meten hasta operaciones internacionales en más de 40 países. O sea, ese lapso de esos 6 años, maestro Zelaya, Ramón, fue impensable lo que lograron porque había abrazos de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que logran pues esta territorialidad y control absoluto no solo dentro de México, sino se crecieron 3,000 empresas a 40 países. Totalmente, Fernanda. El Mencho supo leer el panorama internacional, la geopolítica y las finanzas, la economía criminal que se maneja alrededor de estos cárteles. Y entendió que no nada más era el tráfico de drogas, porque en su momento el tráfico de drogas es la actividad más rentable para cualquier empresa criminal. Sin embargo, hay que recordar que México atravesó una pandemia y la pandemia, las fronteras se cerraron, las fronteras mundiales se cerraron, en nuestro caso la frontera con Estados Unidos. Y ahí es precisamente durante la pandemia, durante la administración de López Obrador, que el cártel de Jalisco se diversifica en la rama criminal y empieza en otras actividades como es el huachicol, el cobro de derecho de piso, el secuestro, la extorsión y
obtiene más recursos, se vuelve una actividad rentable a la par del tráfico de drogas, e incluso lo que vimos recientemente de esta desarticulación de una red de fraudes en tiempos compartidos en el estado de Jalisco. Entonces, prácticamente no hay una actividad en la que no hayan incursionado, Exacto. actividades que podrían ser legales, pero que obviamente al amparo de esta actividad criminal, pues entonces le dan el toque de la organización, lo vuelven delictivo y pues diversifica el cártel. Maestro Ramón Celaya, muchas gracias por estar con nosotros. Sí tenemos que entender las dimensiones para aquellos que están en sus casas, que están asustados, que están encerrados, que dicen en Guadalajara es que ni los pajaritos salieron, mi Fer. Es que pues, quise hablarles de la magnitud de esta estructura criminal para entender dónde estamos parados y dejar que la Defensa Nacional haga lo propio. No está en nuestras manos. En nuestras manos está protegernos, resguardarnos y dejar que esto se asiente hasta que terminen con la estructura criminal que permitió un crecimiento. A ver, el cártel gana 32 mil millones de dólares, genera 32 mil millones de dólares anuales. Entre huachicol, robo, extorsión. ¿Cómo? Pues eso se tiene que desmantelar y no va a ser sencilla la cosa. Tiene que haber violencia, pues cómo no. Anuncios QTF. Gracias, Ramón. Fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo.